Buenos días. Aquí con la lectura de la trascendental literatura del Bhakti Yoga. Hoy vamos a leer Gaura Arti, la adoración de Sigoranga, también llamada Sundara Arti, la hermosa ceremonia, o Sadhya Arti, la adoración en el atardecer, de Srila Bhakti Vinod Thakur. Kiva yayo yayo gaura sande aratika soba. Janavi tata vani yaga manalova. Kiva daki ne nitya cham bande gadhara. Nikate advaita sinivas chakradara. Kiva boshishe gorashang rakna singhasena. Arati Korone Brahma Adideva Ganem Kiva Narahari Adikoro Shamaradulaya Sansaya Mukunda Vasugosa Adigaya Kiva Sankavaye Cantavaye Valle Karatala Madhurya Mrinanga Valle Paramara Sala Sankavaye Gantavaye Madur Valle Goranjera Arotisova Yaga Jana Manalova Kiva Bahu Koti Chandrajeni Bandana Uala Gala de Sevanamala Kori Yama Yalamala Kiva Shiva Asuka Narada Prema Nada Gada Gada Bhakti Vinoda de que Gaurara Sampada. Todas las glorias a la hermosa ceremonia de Arti, de adoración del señor Gaura Chandra. En un bosque a orillas del río Ganga, este Sundara Arti está despertando una gran atracción en las mentes de todo el mundo. A la derecha del señor Chaitanya está el señor Nityananda y a su izquierda Sri Gadadhar Pandit. Cerca está Sri Advaita Acharya y Srivas Thakur. Están sosteniendo una sombrilla sobre la cabeza del señor Chaitanya. El señor Gaura Chandra se ha sentado en un trono de joyas y los semidioses encabezados por el señor Brahma realizan ceremonias de adoración. Narahari, otro asociado abanica al señor con chamaras, un abanico hecho de cola de yak, mientras los devotos, dirigidos por Sanjaya, Mukunda y Vasu, goza, cantan un dulce kirtan, una dulce canción acerca del Señor. Se escuchan kartal, campanas, caracolas y la mridanga, el tambor de arcilla que suele gustarle al señor Chaitanya. Suena muy dulcemente. La armonía de esta kirtan es suprema. Su dulzura da placer al oído de todos. Suenan las caracolas y campanas muy dulcemente. La hermosa ceremonia del señor Goranga atrae la mente de toda la gente del universo. El brillo del rostro del señor Chaitanya supera al de muchos millones de lunas. Una guirnalda de flores del bosque resplandece en su cuello. El señor Shiva, Sukadeva Goswami, Narada Muni están allí presentes. El éxtasis del amor trascendental les ahoga la voz. Así Bhaktivinoda Thakur visualiza las glorias de Gauranga. Bueno, ahora vamos a entrar al Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 8, desde el verso 20.
Yayo Si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhaktavinda, Hina Prema Si Chaitanya Dila Yata Tata, Yay Madai, Pariyanta Anyata Kata. El Señor Si Chaitanya Mahaprabhu ha dado libremente ese amor de Krishna por todas partes, incluso a los seres más caídos, tales como Yagai y Madai. ¿Qué pueden decirse entonces de aquellos que de por sí son piadosos y elevados? Significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La diferencia que hay entre el regalo de Sri Chaitanya Mahaprabhu le ha dado a la sociedad y los regalos de los demás es que mientras los supuestos trabajadores filantrópicos y humanistas le han dado cierto alivio a la sociedad humana en lo que corresponde al cuerpo, Sri Chaitanya Mahaprabhu ofrece las mejores facilidades para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, con el amor a Dios. Si uno hace sinceramente un estudio comparativo entre los dos regalos, sin duda que si es verdaderamente sensato, le dará el mayor mérito a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ese fue el motivo por el que Kaviraj Goswami dijo: Si Krishna Chaitanya Daya Karo Vicharan Karisheta Pade Shankara. Si de verdad estás interesado en la lógica y el argumento, ten la bondad de aplicarlo en la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si así lo deseas y lo haces, descubrirás que su misericordia es impresionantemente maravillosa. Chaitanya Charitamrita Dilila, capítulo 8, verso 15. Srila Narottam Das Thakur dice lo siguiente: Dina hina yata shila, harinang udarila, tarasaki yagai madai. Los dos hermanos Yagai y Madai son la personificación de la pecadora población de la era de Kali. Ellos eran elementos sumamente perturbadores en la sociedad, ya que eran consumidores de carne, bebedores de licor, se intoxicaban con todo tipo de sustancias, mujeriegos, truanes y ladrones. Con todo, Sri Chaitanya Mahaprabhu los redimió, y ni qué decir de otros que eran sobrios, piadosos, devotos, conscientes de Chaitanya Mahaprabhu y de Krishna. En el Bhagavad Gita también confirma que, sin hablar de los Rayarshi o devotos con cualidades brahmínicas, y todo el que gracias a su relación con un devoto puro llega al plano de conciencia de Krishna se vuelve merecedor de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Kim Purna Brahmanam Punyam Bhakta Rasayatata. En el Bhagavad Gita, el Señor declara lo siguiente: Manhi parta vyapasya yepisyam papayo nayaha. Estrillo vasya tatam sudra tepiyanti parangati. Oh hija de Kunti, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de baja estirpe, tales como las mujeres, los comerciantes y los obreros,
pueden dirigirse hacia el destino supremo. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32. El Señor Chaitanya Mahaprabhu redimió a los hermanos Jagat y Madai, pero en la actualidad el mundo entero está lleno de Jagat y Madai, o en otras palabras, de mujeriegos, consumidores de carne, taúres, ladrones, consumidores de sustancias embriagantes e intoxicantes, que crean toda clase de perturbación en la sociedad. Las actividades de esa clase de personas se han vuelto ahora prácticamente común. Ya no se considera abominable el ser un bebedor, mujeriego, consumidor de carne, ladrón o truán, o cualquier otra tendencia degenerada, pues esos elementos han sido asimilados por la sociedad humana como algo normal. Mas eso no significa que las abominables cualidades de ese tipo de personas van a ayudar a que la sociedad humana se libere de las garras de la energía ilusoria material. Por el contrario, van a enredar a la humanidad cada vez más en las reacciones de las estrictas leyes de la naturaleza material. Todas las actividades de uno se realizan bajo la influencia de la modalidad de la naturaleza material. Prakrite kriyamanani guna karmani sarvasa. Como ahora la gente se está relacionando con las modalidades de la ignorancia tamaguna y hasta cierto punto con la pasión rayaguna, sin ninguna vestigio de sattva guna, se están volviendo cada vez más codiciosos y lujuriosos, pues ese es el efecto de relacionarse con esas modalidades de la naturaleza. Tada raya tamo baba kama lokadyan chaye. Por relacionarse con las cualidades inferiores de la naturaleza material, uno se vuelve lujurioso y codicioso. Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 19. A decir verdad, en la sociedad humana moderna todo el mundo es codicioso y lujurioso, deseoso de la gratificación propia de los sentidos. Por eso el único medio de liberarse es el movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu, del canto congregacional del Santo Nombre, que puede promover a todas los Jagai Madai a la más alta posición de Sattva Guna, o la cultura brahmínica. El Srimad Bhagavatam declara lo siguiente: Nasta prayesu abadresu nitya Bhagavatam sevayam Bhagavati utamasloke bhakti bhavati naistiki tada raya tama bhavam kama lobasya shaye. Considerando la caótica condición de la sociedad humana, si uno verdaderamente quiere paz y tranquilidad, debe darse al movimiento de la conciencia de Krishna y ocuparse siempre en el Bhagavad Dharma. El ocuparse en el Bhagavad Dharma, en las actividades de servicio devocional, disipa toda la ignorancia y la pasión, y cuando la ignorancia y la pasión se disipa, uno se libera de la condición de la actividad del mundo material. Cuando uno se libera de la condición de la lujuria o deseo propio de gratificación, se vuelve brahmínicamente acto. Y cuando una persona brahmínicamente acta sigue progresando, se sitúa en el plano Vaishnava. Solo en ese plano Vaishnava es posible que uno despierte su latente amor por Dios, y cuando uno hace eso, su vida se vuelve un éxito. En la actualidad, la sociedad humana está
cultivando especialmente la modalidad de la ignorancia tamaguna, aunque también puede que haya algunos signos de pasión rayaguna. Como toda la población del mundo está llena de kama y loba, o sea, de deseo de gratificación de los sentidos, o sea, de lujuria y codicia, kama, lujuria, loba, codicia, material, se compone en su mayoría de personas de baja clase y de unos cuantos comerciantes, y gradualmente está resultando que los llamados sudras o obreros o personas de baja clase lleguen al poder de este mundo. El consumismo es un movimiento de sudras, de personas de baja clase que son llamados obreros o trabajadores frictivos. Y el capitalismo está hecho para los vasyas, o sea, los comerciantes. En la pelea entre esas dos fracciones de sudras y vasyas se crea el comunismo y el capitalismo. Gradualmente, debido a la abominable condición de la sociedad, los consumistas saldrán triunfantes. En cuanto eso ocurra, lo que queda de la sociedad humana se arruinará. El único medio posible que pueda contrarrestar la tendencia hacia el comunismo es el movimiento de la conciencia de Krishna, que incluso puede darle a los comunistas la verdadera idea de lo que es una sociedad comunista real. Según la doctrina del comunismo, el Estado debe ser el propietario de todo, pero el movimiento de la conciencia de Krishna, expandiendo esa misma idea, donde Krishna es el propietario de todo. La gente no puede entender eso porque no tiene ni idea acerca de Dios, pero el movimiento de la conciencia de Krishna puede ayudarlos a entender a Dios y entender que todo le pertenece a Dios y por lo tanto se le debe ofrecer a Él. Como todo es posible, perdón, como todo es propio, perdón, como todo es propiedad de Dios y todas las entidades vivientes, no solo, como todo es propiedad de Dios y todas las entidades vivientes, no solo los seres humanos, sino incluso los animales, las aves, las plantas, etc., son hijos de Dios. Todo el mundo tiene derecho a vivir y expresar y empezar a expensas de Dios con conciencia de Dios. Esa es la esencia del movimiento de la conciencia de Krishna. Swantra Isvaro Prema Niguda Bandaram Vilaila Yare Tare Na Kaiva Vichara. Sri Chaitanya Mahaprabhu, con la propia y suprema personalidad de Dios, es plenamente independiente. Sri Chaitanya Mahaprabhu, como la propia y suprema personalidad de Dios, es plenamente independiente. Por lo tanto, aunque el amor de Dios es la bendición que se guarda de un modo de los más confidenciales, Él se lo puede distribuir a todo el mundo sin discriminación alguna. Significado. Ese es el beneficio del movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si de una forma u otra alguien se pone en contacto con el movimiento de conciencia de Krishna, sin tener en cuenta que se trate de un
Sudra, un obrero, o de un vasya, un comerciante, o de Yagai y Madai, o incluso de de alguien más bajo, uno se vuelve adelantado en lo referente a la conciencia espiritual y de inmediato se desarrolla en él el amor por Dios. Ahora tenemos la experiencia concreta de que por el mundo entero este movimiento está convirtiendo a muchas de tales personas en amantes de Dios simplemente por medio del canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De hecho, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha aparecido como el maestro espiritual del mundo entero. Él no discrimina entre los ofensores y los inocentes. Krishna Prem Pradayate. Él les da a todos el amor de Dios de un modo libre. Eso se puede experimentar, de hecho, tal como se afirma en el siguiente verso. Verso 22. Adyapiham dekam Chaitanya nama Jailaya Krishna Prema Pulakasu Vivalam Sehaya. Ya sea que se trate de alguien ofensivo o inofensivo, todo el que cante Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, incluso ahora, queda de inmediato dominado por el éxtasis amoroso y las lágrimas le inundan sus ojos. Significado. Los Prakritas Sahajiya, que canta Nita y Gaura, Radhe Syama, tiene muy poco conocimiento acerca de la conclusión del Bhagavatam y no siguen las reglas y regulaciones Vaishnavas. Y sin embargo, pueden que canten Vaya Nita y Gaura. Su canto les produce de inmediato lágrimas y otros síntomas de éxtasis. Aunque ellos no conocen los principios de la filosofía Vaishnava y no están muy adelantados en lo referente a la educación, con esos síntomas atrae a muchos hombres a que se vuelvan unos seguidores de ellos. Sus lágrimas de éxtasis sin duda que les servirán a la larga, pues en cuanto se pongan en contacto con un devoto puro, real y fidedigno, sus vidas se volverán exitosas. No obstante, incluso al comienzo, gracias al canto de los santos nombres de Nita y Gauranga, su rápido adelanto por la senda del amor de Dios se hace visible de modo muy notable. Verso 23. Nityananda Valite Haye Krishna Premadaya Aulayan Sakalan Ganga Suganga Vaya. Por el simple hecho de hablar de Nityananda Prabhu, se despierta en uno su amor por Krishna. Así pues, todos los miembros del cuerpo se le agitan por el éxtasis amoroso y las lágrimas le fluyen de los ojos como las aguas del río Gange. Verso 24. Krishnanam Hare Aparade Visharam Krishna Valile Aparara Nahayen Vikara. Mientras se canta el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, hay una ofensa que se debe tener en cuenta. Por lo tanto, hay unas ofensas que se deben tener en cuenta, que son 10. Por lo tanto, con el simple canto del Mahamantra Hare Krishna, uno no se llena de éxtasis. Tiene que evitar las 10 ofensas. Significado por Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es muy beneficioso cantar los nombres de Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda antes de cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
ya que por medio del canto de esos dos santos nombres, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda, uno se llena de éxtasis de inmediato y luego canta el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se libera de las ofensas al cantar el Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hay 10 ofensas que deben evitarse en el canto del Mahamantra Hare Krishna. La primera ofensa es la de blasfemar contra grandes personalidades que se dedican a distribuir el santo nombre del Señor. En el Shastra, en el Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 7, verso 11, se dice: Krishna Sakti, Vina Nahetaran Pravartanam. Uno no puede distribuir los santos nombres del Mahamantra Hare Krishna a menos que esté apoderado por la personalidad de Dios. En consecuencia, no se debe criticar a un devoto que se ocupa de este modo, ni se debe blasfemar contra él. En el Sri Padma Purana declaran lo siguiente: Satang nidam manaha paramam paradavitanute yatan kyati yatan kutan usatedam vigarham. Blasfemar contra las grandes personalidades santas que se dedican a predicar las glorias del Mahamantra Hare Krishna es la peor ofensa que se puede cometer a los pies del loto del santo nombre. Uno no debe criticar a un predicador de las glorias del Mahamantra Hare Krishna. Si lo hace, es un ofensor. El Nama Prabhu, que es idéntico a Krishna, nunca tolera esa clase de actividad blasfema, ni siquiera en alguien que se hace pasar por un gran devoto. La segunda Namapara se describe de la siguiente manera: Sivasya, Si Vishnu, Yahin, Gunanadi, Sakalam, Diya Dimam, Pasyam, Sakulo Hari, Namahita Karaha. En este mundo material, el santo nombre de Vishnu es supremamente auspicioso. El nombre de Vishnu, su forma, sus cualidades y pasatiempos son todos conocimiento absoluto y trascendental. Por lo tanto, si uno trata de separar a la absoluta personalidad de Dios de su santo nombre o de su trascendental forma, cualidades, pasatiempos, creyendo que son materiales, ello es ofensivo. De modo similar, pensar que los nombres de los semidioses tales como el señor Shiva son iguales al nombre del señor Vishnu. En otras palabras, creer que el señor Shiva y los demás semidioses son otras formas de Dios y en consecuencia son iguales a Dios, a Vishnu, también es una ofensa o una blasfemia. Esa es la segunda ofensa a los pies del loto del Señor. Tercera ofensa a los pies del loto del santo nombre, que se denomina Gauro Anayam, es la de considerar que el maestro espiritual es materia, o que es un ser material o materialista. Y en consecuencia, envidiar su excesa posición. La cuarta ofensa, Suti Sata Nidanam, es la de blasfemar contra las escrituras védicas, tales como los 4 Vedas y los Puranas. La quinta ofensa es Tatartha Vada, es la de considerar que las glorias del santo nombre son exageradas. De igual modo, la sexta ofensa, Harinami Karpanam, es la de considerar que el santo nombre del Señor es
producto de la imaginación. La séptima ofensa se describe de la siguiente manera. Namo balam yasyahi papadu budhir navidyante tasya yamaihi sudhi. Pensar que, como el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, puede contrarrestar todas las reacciones pecaminosas, uno puede, por ello, continuar con sus actividades pecaminosas y al mismo tiempo cantar el Maha Mantra Hare Krishna. Para neutralizar es la mayor ofensa de todas, cometer esta falta al Harinam. La octava ofensa se expresa de la siguiente manera. Dharma vrata tyaya hutadi sarva bhuta kriya sanya api pramadana. Es ofensivo considerar que el canto del santo nombre del Hare Krishna es una ceremonia que se utiliza para los rituales para obtener beneficios materiales. El celebrar ceremonias religiosas, seguir votos y practicar la renunciación y el sacrificio son todas actividades materialistas auspiciosas. El canto del Maha Mantra Hare Krishna no se debe equiparar con esa clase de religiosidad materialista que está en la sección del Karma Kanda. Esa es una ofensa a los pies del loto del Señor Krishna. La novena ofensa se describe de la siguiente manera. Asadakne vimuke pi asnivanti yas kopadesan shiva namaparada. Es una ofensa predicar las glorias del santo nombre entre personas que no tienen inteligencia o que no tienen fe en el asunto. A esta clase de personas se les debe dar la oportunidad de oír el canto del Maha Mantra Hare Krishna, pero al principio no se les debe instruir acerca de la gloria del significado espiritual del santo nombre. Mediante el proceso de oír constantemente el santo nombre, el corazón se les purificará y entonces serán capaces de entender la trascendental posición del santo nombre. La décima ofensa es la siguiente. Sutepi nama mahatmye yam priti rahito naraha aham mamari param mani sopi aparadakri. Si uno ha oído las glorias del trascendental nombre del Señor, pero aún así continúa con un concepto materialista de vida, pensando yo soy este cuerpo y todo lo que le pertenece a este cuerpo es mío, aham mameti, y no muestra respeto y amor al canto del Maha Mantra Hare Krishna, ello es una ofensa Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hari Hari Bol Go Premanande Hari Hari Bol Go Premanande Hari Hari Bol.